Te cobro. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema del tren expreso de Asunción a Ciudad del Este. La idea de este tren es de que sea de pasajeros y también de carga, señores. Y el proyecto en sí es recién a partir del año 2029. Tengo algunas anotaciones acá y estoy con ayuda también de la inteligencia artificial, compañero. Es de doble propósito, un tren de carga y pasajeros, por supuesto. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el objetivo de esta cuestión? Dinamizar la economía, reducir costos logísticos, eso significa transporte, aumentar el turismo, modernizar la infraestructura nacional. Recordarán que tuvimos alguna vez un tren que hoy no está funcionando lastimosamente, pero cuyas vías sí se pueden utilizar en parte según el tipo de trocha que se llega a utilizar. Ustedes saben que la trocha es la distancia que hay entre un riel y otro. En el caso paraguayo, la nuestra es una trocha ancha. Hay como 10 tipos de trocha. Si no me equivoco, la trocha paraguaya es de 1 metro y poquito, ¿no? Mientras que la brasilera es más angosta. Por eso que no se puede directamente unir estas cosas, pero hay métodos por los cuales sí se puede hacer. Entonces, esto sería para empezar en el 2029. Y tiene varias fases este tema de la construcción de un tren express. Los estudios financieros, técnicos, ambientales, los temas legales, las licitaciones internacionales, el diseño, la ingeniería, los permisos o las adquisiciones de tierra, que en este caso ustedes saben que la expropiación en Paraguay corre por cuestiones que hacen a utilidad pública, como sería este caso para la construcción de obras, o para el bienestar social, que es para, con un objeto de desarrollo social, que es para cuando hay asentamientos y cosas así. Después vamos a entrar a hablar de cuáles serían las estaciones, el tema de los talleres, las señalizaciones y la prueba en marcha como proyecto. Esto estoy leyendo acá, no es que entiendo demasiado, no vayan a creer eso. Bueno, las pruebas técnicas son de capacitación de operadores y la inauguración sería recién en el año 2033, si es que se ponen las pilas el país. Imagínense, compañeros, todo este proyecto cuesta menos, ya les voy a decir, de 4.000 millones de dólares. Es decir, lo que hemos gastado al pedo en el tema de la pandemia, trayendo, llevando, que fueron como 3.500 millones de dólares, solamente ese dinero hubiera servido para hacer un tren. Alicia Gavilán, un consejo, Adán Esquivel, sí, adelante, pero tirame nomás ya el consejo, porque si no, no voy a entrar. Payo dice gracias. Bueno, continuamos. Estamos en el tema del tren rumbo a Ciudad del Este a partir del 2029. ¿Cuáles serían las estaciones en este trayecto de 380 kilómetros? Serían Asunción, por supuesto que ahí estaría la estación central, Ipacaraí, Cacupé, Coronel Oviedo. Ustedes saben que Oviedo en este momento es el centro prácticamente de la región oriental. Ahí muy cerca nomás también Caguazú, Juan León Mallorquín, Mingaguazú y por supuesto que Ciudad del Este. Habría que ver algunos que otros ramales eventualmente que podrían surgir desde Coronel Oviedo como hacia el norte, que sería Concepción, y hacia el sur, en este caso que sería Encarnación. Pero estamos hablando exclusivamente en esta etapa y en este video de TikTok sobre el tren expreso, no un tren bala. Lastimosamente no estamos en condiciones financieras nosotros para hacer eso, excepto que tengamos un apoyo de la China continental, que sí tiene mucho músculo en tema de obras de grande infraestructura, pero ni aún así el tren bala no nos podemos engañar. Vamos a hablar más adelante sobre la cooperación internacional eventual de una China continental o de Taiwán. Taiwán no tiene la práctica financiera de desarrollar este tipo de proyectos en sus países aliados. Tiene otro tipo de beneficios que son desde el punto de vista político, pero vamos a hablar de eso después. La China continental sí, en varios otros países que ya vamos a hablar de ellos. Ok, la función es dual: pasajeros, terminal de carga, agroindustrial y local. ¿Cuáles son los costos estimados? El costo en dólares de estudios y licitaciones, 50 millones de dólares. En infraestructura, vías, puentes, estaciones, 2.500 millones de dólares. El material rodante son trenes y vagones, 600 millones de dólares.
Tecnología y electrificación, 400 millones. Imprevistos, 200 millones y un total aproximado de 3.750 millones de dólares para desarrollar este tren que podría y que iría desde Asunción a Ciudad del Este. 3.750 millones de dólares, señores. ¿Cuál es el presupuesto general de gastos del Paraguay? Hoy son 16.000 millones de dólares, en donde el 80% es para pagar sueldos a correligionarios colorados, liberales y del Frente Guazú. Ustedes ya saben eso, ¿no? Todo esto, este tren solamente se hubiera podido hacer con 1/3 de la plata que se gasta en esos conceptos y hubiéramos tenido este tipo de movilización. También hay una parte del trazado, como les decía yo al comienzo, del ferrocarril Carlos Antonio López. Si se opta por la tracción diésel en vez de eléctrica, esto sería mucho más conveniente en cuanto a su reutilización. No soy un técnico en cuestiones de ferrocarriles, pero son las dos opciones. Por supuesto que impulsar el tema eléctrico sería mucho mejor. Lord dice, demasiado plata eso, en guaraníes. No, en guaraníes vamos a hablar de miles y miles de millones y de billones. Estamos hablando, compañeros, de menos de 4.000 millones de dólares en un país cuyo presupuesto es de 17.000 millones de dólares anualmente y su Producto Interno Bruto es de, se las voy a hacer fácil, 44.000 millones de dólares. Y hay un 25.000 millones de dólares que es de la economía informal. O sea que es factible esto, si no se roba a Bukele. Bien, Alianza, APP, sí, también. Vamos a entrar en eso enseguidita. En paso, Yobay, precio, me dice. El Estado paraguayo, los aportes, 15% en concesión de tierras, garantías e inversión inicial. La inversión extranjera directa, aquí sí se podría eventualmente, si tuviéramos relaciones diplomáticas con la China continental, de China, Europa y Brasil, el 50% del financiamiento. Esto serviría para construir, operar y transferir. No sé qué será eso de transferir. Multilaterales, el BID y Fonplata, 20% con préstamos blandos. La asociación pública-privada que me pregunta alguien allí, a nivel nacional e internacional, un 15%. Vamos a entrar después en un desglose mucho más fino de este tema, pero por ahora les quiero así, grosso modo. Habría que, el objetivo es crear una unidad ejecutora ferroviaria con capacidad técnica. Ojo, como alguna vez, o sea, vamos a trasladarnos en el tiempo. Esto tuvieron los ingleses en la zona de Zapucay, donde nació la famosa palabra bore, aunque ustedes no lo crean. Claro, porque en bore, en inglés, está aburrido. Venía la gente para hablar con el gerente y salía el secretario y decía, fulano está en bore hoy, no conviene hablar con él. Estamos hablando de un tema interesante. Veo que los perros continúan en nimiedades, en banalidades, en frivolidades, en el viroreato. Qué cagada ya. Procuro ni que los perros eleven su nivel. ¿Ah? Payo, te falta peluquería. ¿Vale la pena hablar de estos temas? ¿O al pedo, señora? Pregunto. ¿Vale pico la pena hablarle a los paraguayos de un proyecto de tren de Asunción a Ciudad del Este para que escriban que me falta peluquería? ¿Qué cosas ya? Está tan mal nuestra situación, señores. En cualquier otra parte del mundo con los perros conversan de estos temas. Tienen de qué hablar ya. Bueno, voy a continuar sin leer las boludeces que algunos idiotas, como yo también, idiotas tendré que sepa hablar de estas cosas. Hay que promover una ley de infraestructura ferroviaria, señores, con los famosos incentivos fiscales. ¿Cuáles son los incentivos fiscales en Paraguay? Eso sí les puedo decir de memoria porque yo trabajo en eso. La ley 6090, la maquila, la zona franca, la admisión temporaria. Ese tipo de incentivos fiscales, indudablemente. Un poquito más adelante les voy a hablar de los ingresos con relación a los egresos y si cubre o no y qué precio podrían ser el de los pasajes. Bueno, tenemos que motivarle a la gente, lanzar una campaña a nivel nacional. Otra cosa, asegurar acuerdos con Brasil y Argentina para la futura conexión regional. Ustedes saben que alguna vez hubo un tren en Paraguay que iba desde Asunción hasta Encarnación y ahí se pasaba al otro lado y había, hoy no hay, un tren desde Posadas hasta Buenos Aires.
hay un tren de cargas de Posadas a Buenos Aires, pero que no funciona regularmente. Y creo que ahora no funciona IT luego, pero por épocas. Bien, continúo. ¿Por qué la prensa no pasó que Brasil doblegó sus tropas en la... Bueno, de eso te voy a hablar después, hermano. Estamos hablando del tren ahora. Ok. ¿Cuáles son los beneficios para Paraguay? La reducción del costo de la logística, por supuesto, en un orden de un 30-40%. El aumento de exportaciones desde el este y centro de Paraguay. Soja, carne, madera, textiles. El turismo interno y de frontera, por supuesto, se va a dinamizar. Y no solamente eso, en todas estas ciudades donde se va a quedar este tren expreso, en este caso estamos hablando en esta primera parte de Asunción a Ciudad del Este. Después vamos a hablar de Asunción a Encarnación, pasando por varias ciudades de los departamentos que están en el camino. Y después, en otro domingo, podemos hablar, y más adelante también acá, de los detalles técnicos de estas obras. En este caso del tren de Asunción a Ciudad del Este, se estima la creación de 50.000 empleos directos e indirectos de trabajo. 50.000. O sea que a ustedes les ha de sonar ese tema de los 500.000 empleos en 5 años. Si no hay inversión externa, compañero, que yo no conozco grandes inversores, a no ser que sean extraterrestres y no los vemos, ese tema de los 500.000 empleos. Ahora dicen que el Hambre Cero creó empleos para cocineros y cocineras. Me parece excelente, pero siendo cocinero o cocinera en Paraguay hoy, podés mantener a tus hijos, podés pagar los alquileres. O sea, yo podría crear eventualmente 1.000.000 de puestos de trabajo agujereando tapitas, pero ese no es el objetivo, compañero. Si sabes vos de los tres, dice Payo, siempre no sé qué, el tren de Aragua, no, esa otra bolude. Y me gusta lo que está haciendo Trump con eso. Viva Trump, carajo. Viva Milei, viva Bolsonaro. El desarrollo inmobiliario, gente. Ustedes saben la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el valor que un inmueble adquiere cuando hay un servicio público que se desarrolla en la puerta de su portón, señores. Lo que hoy costaba, no sé, por decirles, en Ipacaraí, de repente, en una zona donde hoy no pasa el tren, por supuesto, no sé, el metro cuadrado, 200.000 guaraníes o 500.000 guaraníes, si el tren pasara ahí enfrente va a pasar a costar 5 millones de guaraníes. O sea, la plusvalía. La descongestión de la ruta 2. ¡Qué puta! Anoche yo llegaba, compañero, sábado, casi medianoche, de Caguazú a Asunción. Gran congestión. Empieza ya a partir de Ipacaraí. Bueno, vamos a hacer una comparativa de estas cosas que estoy hablando y una suerte de corolario. Pero quiero antes comparar obras que hay en otros países que tienen un Producto Interno Bruto similar al de Paraguay. Espera que esto sí que voy a tener que intentar hablar con mayor claridad porque no estoy encontrando dónde carajo había puesto esa cuestión. Payo, ¿preferís ser Estado brasilero o argentino? Ninguno de los dos. ¿En serio que te vendiste? Sí, te robé toda la plata. Bueno, ¿cómo implementaron otros países este tema del tren de carga y de pasajeros? ¿Y por qué Paraguay también puede hacerlo? Ese es el tema fundamental, compañeros. Aquí van algunos proyectos internacionales, atendiendo a la distancia, al costo total, al año en que se ejecutó y también al impacto. Marruecos, tren de Barak, es un tren con una velocidad de 323 kilómetros por hora, que costó 2.300 millones de dólares en Marruecos y redujo a la mitad del tiempo el viaje entre Casablanca, que ustedes sabrán de la película Casablanca y dónde está eso en Marruecos, y Tánger. El tren de Etiopía es un ferrocarril mixto de 752 kilómetros que costó 4.200 millones. Hizo que el costo de exportación en ese país bajara en un 40%, señores. Batecobio. El tren de Vietnam, el tren de Hanoi a la ciudad de Ho Chi Minh. ¿Quién fue Ho Chi Minh? ¿Ustedes saben quién fue Ho Chi Minh? Ayúdenme alguien a recordar quién fue Ho Chi Minh y qué hizo en Vietnam. Una cuestión que les dejo en todo caso para que empiecen a indagar. Historia, dice alguien. Bien, bien. Esto permitió a Vietnam, que puta, una modernización, compañero,
Hoy Vietnam está con un Producto Interno Bruto mucho mejor que el de Paraguay a pesar de las guerras que tuvo. ¿Mm? 1.726 kilómetros ya. 1.726 kilómetros y costó 3.800 millones. ¿Eh? Ok, vamos a Brasil. La ferrovía norte-sur, 1.500 kilómetros, 3.000 millones de dólares. Esto se inició en el 2014 y terminó en el 2023. Allí hay dos grandes empresas, la Ferroeste y la Ferro no sé cuánto. Y hasta hoy hay un proyecto de una de estas grandes empresas que son alianzas públicas privadas o eventualmente privadas que vienen hasta Cascabel, cerca ya de Ciudad del Este, pero siguen hasta hoy, en los últimos 10 años, sin decidir si se va a bifurcar hacia Pedro Juan o hacia Ciudad del Este hasta Foz de Iguazú. Cualquiera fuera el caso, ambos casos, valga repetir palabras, nos conviene. Pero acá también hay que tener en cuenta el puente que se está haciendo entre Brasil y Paraguay, que alentaría la construcción, la continuación de este tren en la zona de Puerto Iguazú. Ok, entonces vamos con el caso de Paraguay, 3.750 millones, en el caso de Asunción, Ciudad del Este. Estamos en el rango y en el costo aproximado de lo que le lleva a otros países con naturaleza similar a la nuestra en cuanto a, ¿cómo te voy a decir? A costos, a Producto Interno Bruto. En el caso de Marruecos, el financiamiento fue China continental con Francia. En el caso de Etiopía, se priorizó la carga y la exportación con apoyo de China. Hablamos de la China continental. En el caso de Brasil, fueron concesiones ferroviarias a privados con el respaldo estatal. Es la alianza pública-privada. Y en el caso de Vietnam, se hizo básicamente con recursos propios. Imagínense, Vietnam. Bueno, nosotros, a pesar que tenemos una base agroexportadora, pero también a la vez similar, pero lo bueno sería totucuna a soja, ganadería, cuera en la población, porque ¿de qué sirve la macroeconomía? La macroeconomía dice que supuestamente nosotros en Paraguay tenemos un ingreso anual por persona de cerca de 10.000 dólares. Y sabemos que eso es mentira, porque la gran plata queda en manos de muy pocos. A ver si hay alguna pregunta interesante mientras continúo. Va, pelado. Hasta Mariscal Estigarribia, ahí hay alguien. ¿Le conoces a Nelson Maidana? Estamos ni hablando de cosas importantes, de que vamos a hablar después. Del caso del policía José Jiménez, ¿qué opinas? Vamos a hablar, Pio, de baila con tu tío, baila con tu tía, esas pelotudeces, o vamos a hablar de cosas que interesan. Señores, estamos pico al nivel que nuestros hijos necesitan de nosotros de hablar de cosas relativamente interesantes y no de pelotudeces. Bueno, tenemos una distancia que es moderada, de Asunción a Ciudad del Este, 380 kilómetros. Existe un trazado originario, si bien ya no están los hierros, pero se puede reactivar. Hay un interés geopolítico de integrar a Paraguay con estos corredores bioceánicos, señores. Hay un valor estratégico de este tren. La productividad. Un flete en tren cuesta 3 a 5 veces menos que en camión. La soberanía logística, menor dependencia de rutas brasileñas para exportación. Por supuesto que acá va a haber un tema que va a ser si los camioneros van a seguir trabajando o no. Yo creo que uno de los pocos parlamentarios que sí trabajó a favor de los camioneros es este pelado, cuando evité los camiones bimodales, que querían entrar, que eran como trenes. Impedimos, compañeros. O sea, impidieron ellos y yo desde el Parlamento también que eso ocurra en el afán de que los paraguayos camioneros continúen. Pero acá hay una serie de cosas que más adelante se pueden desarrollar como estas cooperativas de estos camioneros para que trabajen en cuestiones adyacentes al ferrocarril con otro tipo de cargas de más corta distancia, en donde los ingresos también tienen que ser mejor o similares a los que hoy vienen teniendo. Unir las zonas agrícolas e industriales de Paraguay, el tema de buscar un motor turístico sería, ¿no? En Paraguay, tantos chicos que hoy estudian este asunto de ingeniería turística, ¿para qué? Para encontrarse con un país en donde el turismo interno es muy blando y el turismo externo prácticamente no existe porque no tenemos un turismo receptivo. Ok,
Esta inversión, señores, se puede pagar sola. ¿Cómo? Les cuento primero de las características técnicas que tendría este tren expreso de Asunción a Ciudad del Este, que está diseñado, como les dije al comienzo, para cargas y para pasajeros. Al lado de la vía oceánica en el Chaco, un tren de carga estaría bueno, claro que sí. Bueno, les hago un raconto. Es un tipo híbrido, pasajeros y cargas del tren que estamos hablando para los que se están uniendo, un sistema eléctrico con opción a diésel, especialmente en el tramo desde el inicio, que luego se cambiaría. El tren expreso velocidad media alta, que es de 160 kilómetros para pasajeros y de 100 kilómetros para carga. Estamos hablando siempre del tren rumbo a Ciudad del Este de Asunción. 380 kilómetros de extensión a recorrer. Anina, Tibero, Rey, Payo, vas a hacer, no te van a permitir. Bueno, Oscar Fabián, vamos a hablar de fútbol, eso te gusta, de piquibole. Pasajeros, el tren tendría 2 horas y 30 minutos de recorrido, el de carga 4 a 5 horas dependiendo del tipo de carga y las paradas logísticas. El ancho de la vía, esto es lo que yo les decía al comienzo hoy, sería la internacional, que es de 1.435, ideal para la interoperación en la región con Brasil y con Argentina. El número de vías sería una vía única nomás al inicio, por supuesto con ciertos estacionamientos, o sea que dársena le dicen en el idioma del transporte público, y acá sería con, ellos le llaman, los técnicos le llaman apartaderos, o sea, un tren viene en una dirección, se aparta y pasa al otro y luego continúa, por supuesto, todo esto manejado con alta tecnología, que hoy ustedes saben que está al alcance de todos. Y así sucesivamente. En cuanto a material rodante, pasajeros de trenes, 4 a 8 coches con aire acondicionado, asientos reclinables, baños, conectividad Wi-Fi, etc. Los de carga, vagones, portacontenedores, plataformas para productos agrícolas, ganaderos e industriales. ¿Cuáles son las estaciones? Les vuelvo a repetir, mínimo 8 estaciones principales, lo que no significa que pueden haber otras estaciones, con andenes elevados, accesos universales, zonas de embarque, de carga, control logísticos, anexos. Estación central en Asunción, con interconexión a buses urbanos y tren ligero futuro. Terminal en Ciudad del Este, con acceso directo a la zona portuaria. No hay que olvidar que hay varios puertos en la zona de Ciudad del Este y viceversa también aquí en la zona de Asunción. Lo que hace a la electrificación y señalización catenaria se llama. Ustedes van a explicar de 25 kV sobre la vía principal. La señalización electrónica tipo ETCS, nivel 1 o 2, sistema europeo aprobado. Eso me van a tener que explicar Stilberg, que es eléctrico. La seguridad, el cercado perimetral en la zona urbana y a pasos de nivel automatizados. El sistema de detección de obstáculos y frenado, ¿cómo dice este? Obstáculos y frenado automático. Bueno, a ver si hay Payo tenés, dice Payo tenés que cuidar la mesa de las elecciones, sí sé. La capacidad para pasajeros, señores. Estamos hablando de temas concretos. 400 pasajeros por viaje. 200 toneladas por convoy. Bueno, voy a ir redondeando esto, señores, para darle paso a aquellos que quieran hablar de este tren y no de pelotudeces, por favor. El flujo de ingresos anual estimado del tren expreso de Asunción a Ciudad del Este sería ingresos por pasajes, 28 millones al año. Ingresos por carga, 59 millones, más o menos. El total anual estimado es de 88 millones de dólares. Esto implica que sin contar con subsidios ni ingresos adicionales por concesiones, publicidad y otro tipo de cosas, el desarrollo inmobiliario también que hace la plusvalía, este proyecto cuya inversión es de 3.750 millones se recupera en un plazo aproximado de 43 años. Aronda, estamos hablando de un tema a 43 años. Hoy, señores, estamos en deuda, ustedes saben, a 100 años. Pero ese es todo un aspecto que vamos a desarrollar en su momento
de las actuales deudas que tenemos y su renegociación, su reconocimiento o no. Ok, yo voté por vos. Ande Pojuy, Edu Jiménez, ya onda. ¿Sabes que te voy a bloquear? Si ande Pojuy, Edu Jiménez, pero te voy a bloquear. ¡Qué puta! Se le deja a los perros entrar un poco y te salen con idioteces, ya cuando uno está procurando concentrarse. ¿Cómo se le bloquea a este idiota? Chao. Bueno, continuamos. Hacer videos, Presi. En eso estoy. Estoy haciendo un vivo ahora. Añeja Ambaiteco. Bueno. Desde Tobatí, dice. Poder militar de Paraguay. El poder militar de Paraguay hoy es exiguo. Tenemos 20.000 hombres, de los cuales la mitad son más gordos que yo. Ni piqueboli pueden jugar. Gracias. Bajé ya bastante. Bueno, a ver si hay alguien que va a hablar de algo interesante. Si no, les corto en el acto. A ver, Riquiciño. Sobre el tema que estamos hablando. Adelante. ¿Qué tal? Vaya, Cuba. Adelante, compañero. Este peor batalla, Gina. Ya va de la batalla. Ya se armaba o nada mejor. Ney, pues. Ya se da la paz mejor, va. Ney, pues no, chico, iba a ir al mundo. No, está neta esa, ¿verdad? Paraguayo curva al rey. Una che, va, y se pegó con asunto de batalla, Shembo Ena, por favor. Hablamos de tactante ese cuando ya pone de pantalla, yo pongo a 3 puntos, sumaba regalo también. Muy bien, andé como agua, Riquiciño. Señor presidente Franco, va. Ñandeo vaya entonces, se va alto para nada, ¿sabes? Ya, Eina. Yo estuve en presidente Franco hace 10 días. Me reuní ahí con unos cuantos muchachos juventud de ella. A la pina, de no me avisé, ya mora, yo te lo. Ney, avisate de Riquiciño. Ahí, ¿saben? Ahí, tenemos sombrero, va, yo. De nada. Apea, añetene. Ya cañiza, antes yo la se palo Facebook, pero Facebook palo anciano como yo, coja la TikTok y coja malicia. Coi coite, ahí ya. De esa de poquito ahí, vaya. Va, pez sombrero pe por ahí, ¿no? Sí, de hacer tu chapo, va. Y ese peor donde uno cobra si quiere cobrar. Qué interesante, lento, imagina, vea. Tengo de descargar de ya 2 aplicaciones, ¿cuál es guayna? De descargar. Ah, bueno, disculpe. Dai cuai. Ngai cuata. De mina se la de mundo Riquiciño. Namo Franco pe. Ahí, pues va con ahí te va, Nandi. Coi coite. Ahí pero cota cualquier momento más pe asunto del puente. Puente ya hoy va, lento mañana, ya. Ahí pa, te vamos a dar. Japepe o mi brasilero cuera o analizar y cuál la conexión desde Curitiba a Cascabel, ya oímos la tren, ponían botuma con 2023 la proyecto y coma vea, anga tu y catuo de Cascabel a Franco. Sí. A ver, está con ahí la proyecto, ¿sabes? Fue más de idea, lo mismo. Y por ahí, peande. Ande rupi como agua, epio franqueño a ver. Sí, Franco. Ande sí. Franqueño de ahí, franqueño va. No, franqueño, Franco, poderoso. Andemos muy bien, ya va yo. Si es con ahí Paraguay. Anoche llegué, estuve por Itaquirí, Ciudad del Este, Presidente Franco, Iguazú, Caguazú, pueblo, a recorrer y a Opala se plata con anga yo a Paraguay, pero a recorrer en cualquier momento ya cobrata a subsidio. Esta beba. Uta, claro que sí. Cuando voy a Itapú ahí, va, ya va a Itapú a todos lados, ahí va a ver. Ajá, arecó unos cuantos amigos, vamos a compromiso en Fram, María Auxiliadora, Cambretá, ¿cómo dice Carmen del Paraná, Encarnación? O sea, es que en Cambretá, Riquiciño, sí. Pepe, la inmigración a Cuello de Yapó venía de Checoslovaquia. Por eso se le dice checo, de Checoslovaquia. Y los que están en Franca, vinieron de Ucrania. Por ahí la mitad cuñada fuera Pepe o Correy. Y después la zona de obligados en Nau, alemán. A Pepe en cooperativa era en obligado funciona. Eso cuando vos le des, Riquiciño, es el alemán. Oye, anime como maestro, último, y para más, sus padres, de esos que están allí, sus abuelos, toditos se fueron a la guerra del Chaco. Eso es lo que es interesante de esa zona. Y después está la zona de Pirapó, ahí están los japoneses, y que son también de la época que vinieron los de Iguazú.
Gracias a todos los que están siguiendo. Vaya. Colonia Unida, jepea la jera, tiene cara ahí, jera. Y Vaya Saray con anga. ponerlo por cuando. No, pa, yo después le hice ceja, vaya por acá. Vamos cuando te pongas, vaya por acá de ceja y llega. Espera, ajá, no estamos metiendo. Ese tu pelo pero es natural, Riquiciño. No, pero pintándose, pinta ahí. Bueno, apenas ante las chaguas ese, ¿cuál pintado veis ahí? ¿Cuál pintado? ¿Cuál una ahí natural? Este con un tatuaje que me pongo para hacer más chusco, ¿verdad? Y entonces yo le dije a mi tatuador, ella poca tu lance ceja y poajua. Pero ando ya poco ahí. Oye, ya pochela y ceja con ave, pero onda, y la usted por ahí tenéis. Pues ya no puedo más sacar, pues. Sí, me gusta. Cuidado, me quedé. Hoy no tenía presentador Juan Carlos Amoroso, mambo, era ahora con la y seca, me dice, pintada. Ganando de 1300 puntos ya, pues, ay, ¿qué? A la puta, ahí por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. No se irá, vaya. Ya yo te voy a seguir también, Tiquiciño. Ya vaya. Y ya vaya, suerte. Ney, pues, muchas gracias. Gracias por enseñarme. Dale. Nos vemos en Franco. ¿Para qué momento? Adiós, señor. Ney, pues. Ney, adiós. Bueno, ¿alguien que quiera hacer alguna consulta sobre el tema del ferrocarril? Y vamos a cerrar esta nuestra 1 hora en 10 minutos, si les parece bien. Sí. A mí me gusta mucho la juventud del este del país. Es muy diferente a la juventud de la gente de Asunción, que no dio ni mejor ni peor, pero mezclan ese guaraní con el español y el portugués le meten de repente ahí en el medio. Yo tengo mis 2 nietos, como ustedes saben, en Sorocaba. A vos, la nieta, Rapay. A bolos, una cumplió 9, mi nieta, y el mitad, tú creo que tiene 6 ahora. Bueno, ¿habrá guerra con Brasil? No, jamás. Eso es impensable. Paraguay ha renunciado a la guerra, ustedes saben, en la Constitución, y las Fuerzas Armadas paraguayas tienen 2 obligaciones principales. La del resguardo, por supuesto, de las instituciones del Estado paraguayo, llámese Administración Central, por Ejecutivo, Judicial, Legislativo, y el Estado en sí, ¿no? Y las entidades descentralizadas y, por supuesto, también todo lo que hacen las empresas privadas, mixtas, binacionales, etcétera, ¿no? Eso es la parte de las Fuerzas Armadas. La policía sí se ocupa de la seguridad interna, pero tienen otra atribución que no cumplen, que es el del resguardo de las fronteras paraguayas. Lastimosamente, nuestras Fuerzas Armadas no cumplen con resguardar las fronteras paraguayas, motivo por el cual hoy, como todos ustedes saben, tenemos la frontera nacional. Ojo, ¿qué significa nacional? No estamos hablando del país, estamos hablando de la nacionalidad paraguaya, la nación paraguaya. La nación paraguaya hoy llega hasta Coronel Oviedo, señores. Luego tenemos ya otra nación que ha entrado a Paraguay por culpa de las Fuerzas Armadas que no funcionan, lastimosamente, y de los vendepatrias que ejercen el cargo de presidentes. A mí me dicen, ¿por qué cobraste el subsidio, hombre? A la puta, acá hay mucha gente que quiere entrar, disculpen, espera que ya les voy a dejar entrar. A ver, acá sus prises ahí. Ahí voy a dejar entrar otro también. El dengue, claro que el dengue, David, claro que enseguida. Voy a dejar entrar estos 6. Lo que pasa es que nosotros, lo que Cruzada no reconoce el presidente de la República. Pero hay que recordar que el aporte y el subsidio vienen de, acá ya les dejo entrar, vienen de los votos obtenidos en el Parlamento. Hola, sus prises. Hola, profe. A las órdenes. ¿Cómo estamos? Referente al tema del tren, mucho no tengo que agregar, la verdad, no son uno de los temas a los cuales yo maneje, pero sí creo que hay algo que podemos puntualizar en este tema, es que podría aligerar el tema de tener tren el inconveniente ahora que estamos pasando en Central, que es del tráfico. Ya no es más en hora pico el tráfico, Presi, ya es en todo momento del día el tráfico. Vos salís un jueves, 2 de la tarde, ya hay un tráfico muy alto y cada vez va a peor. Y yo
gracias a Dios al trabajo tengo mi vehículo, pero ya ni siquiera con eso puedes combatir tanto el tráfico, ya te afecta. Y no quiero saber las pobres personas que todavía tienen que sufrir 3 horas o más ya actualmente de tráfico para desplazarse, qué sé yo, de la ciudad de Limpio hasta el centro nada más. Yo creo que el tren es algo que podría aligerar mucho eso y ayudar a combatir ese gran inconveniente que estamos teniendo, que es una carga creo que muy grande para todo el pueblo paraguayo. Es algo que nos cansa realmente. Vos sabés, Supris, que hubo hace 4 años atrás una oferta de una empresa coreana que quería hacer un tren por elevación de Asunción a Luque. Y el costo que ellos tenían aproximado era de $200 millones nomás. Y por supuesto, algo habrá ocurrido que no vinieron, no se animaron, por la falta quizás de seguridad jurídica en Paraguay que tiene que ver con el poder judicial que tenemos hoy corrupto, creo yo. Ahora, del tren que estábamos hablando son de trenes principales, vertebrales, y de allí sí tendrían que haber ramales. En el caso del tren que estamos hablando de Asunción a Ciudad del Este, ese va a ser un recorrido indudablemente que iría de Asunción, Luque, Areguá y Pacaraí. Ahora, Fernando de la Mora y otras partes del central que están alejadas de estas vertebrales tendrían que tener, por supuesto, un sistema, si no es de tren, de un transporte terrestre exclusivo. Y todo este trabajo tiene un costo aproximado de $1.000 millones en la zona de central, pero el dinero no alcanza. ¿Vos dónde estás viviendo, Susprice? Yo soy el Limpio Presi. Limpio. Yo mucho no pude escuchar el live, me uní a los últimos 15 minutos. Tal vez el tema del tren no es ese enfoque la que vos le estabas dando, tal vez vos le dabas más para, como dijiste, uno directo de Ciudad del Este a Asunción, tal vez más para personas, digamos, pero que en algún momento cuando se vuelva a tocar el tema del tren, que se toque un poquito más ese apartado. Bueno, y te cuento más. Voy a Buenas entrar. noches, Cayo. Hola, los jóvenes. Voy a anotar lo que me estás diciendo y también voy a consultar con la web y con la inteligencia artificial, que es la que me permite juntar estos datos, porque yo solo me cuesta también porque no es mi área. Oye, más, Susprice, te agradezco. Gracias por el tiempo. A vos. Hola, el dengue. ¿Y el dengue será? Payo, Hola. Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Espera un ratito. Que si me permitís, hermano Lucio, voy a ir por orden. Acá hay uno que se llama David Pico. Adelante. Buenas noches, Payo. David Ariel Ojeda. Adelante. Voy por orden. Y los que ya entraron, si bajan, les voy a agradecer. Buenísimo. Adelante, David. ¿Cómo está, Payo? Recién nomás estoy en live. Tranquilo. Positivo, hermano. Adelante. Yo le estoy hablando acá desde la ciudad de Maracaná. Y Canin de Yu. sí, Canín de Yuque. Y me parece bastante interesante este tema del tren. Yo creo que hay que tener esos trenes de largos viajes, ¿verdad? De Asunción a Ciudad del Este. Ese por lo menos va a servir mucho para todos. Pañaico te ve las ramales, ahí. Por lo menos un primer ramal de Ciudad del Este a Salto, pero eso hay que tener en cuenta que no se va a hacer rápido. Desarrollar todo eso, si se maneja bien el dinero del país, instalar eso va a llevar unos 15 años por lo menos. No es así como el político quiere hacer creer. Pero, Catuya Yapo. Sí. Y otro tema es que el tema de las propiedades privadas. Ya recola o recoge la Sí. Hay muchos que no tienen ni para su lugar de cajón. Sí, te apuro. Pehuatana calcula 75 más o menos por ciento del paraguayo hoy coge y cuella en alquiler.
Sí. A muy bajape, 90% de la tierra cultivable, explotable, está en manos de 0,8% de la población, ni siquiera el 1%. Por el copaz y cuela, cuando tenía estado feudal, hasta y lo mitad de cola, Aproximadamente menos de 600 personas. hace un poco, vamos a hacer un poco el 1% eso de 7 millones. Estamos hablando de, ayudamos un poco. Espera que voy a buscar una calculadora. Claro que. Ese es un dato que yo tengo del año 2018. Vamos a poner 1%. 7 millones por 1%. 70.000 personas en Paraguay tiene el 90% de las tierras cultivables. Y cuando Paraguayo dice, Payo, que los ojeros no le dan de comer a los paraguayos comunistas. Cuando Payo dice de que los Fuerzas Armadas no cuidan la frontera, paraguayo comunista. Pero digo nomás lo que las estadísticas dicen. Oíme, hermano David, voy a dejarle pasar a My Baby, Catubio. Mi baby. Bueno, no importa el Dale, terreno. Adelante, mi baby. Permiso. Licencia. Adelante. Bueno, bueno, hola Payo y a todos los que están en el live y todos los que están ahí disponibles. A mí me está preocupando todo esto porque, como dice Payo, va a haber mucho gasto y en nuestra plata lo que se va a ir, y en de plata la van. Yo lo que no quiero que termine en el Oparaí, se usa la plata de Guau y termine como el Metrobús. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque todo está planeado. Bueno, el Paraguay se merece, el pueblo, la tierra paraguaya se merece un tren, pero que sea seguro, todo lo que se haga seguro, los materiales que se usa, todo, para que no termine ni a la mitad del camino, porque si no, para llegar en el Oparaí y se reparte nuestro dinero, voy a decir con permiso. Entonces, está bien, pero a mí no me preocupa, tantos materiales, tanto producto de lo que se va a usar, tipo de esos cemento, arena, heredia, todos los materiales. ¿Por qué, Payo? Vos, según tu cálculo, ¿qué vos decís? El hospital Barruero, el hospital Lambaré de Ñemby, etcétera, como los otros hospitales están cayendo, hay escuelas que están cayendo. ¿Por qué no ponemos prioridad a la salud y después las cosas que vienen de esos lados? Es una pregunta para vos, Payo, si vos podés responderme. Bueno, yo tengo una idea que es política y muy personal, pero a mí me parece que esta gente que hoy está como presidente y su entorno, ellos saben que no ganaron las elecciones realmente, entonces dicen, va tomando un vaco a gente. Ese es un fenómeno. Dos, los que llegan aquí al gobierno y al poder, les interesa mucho su dinero. Imagínense el caso del actual presidente. El tipo, antes de ser recomendado para ir como miembro del Banco Central en el Consejo por un señor que se llama Tito Saguier, cuyo hijo es muy amigo de Santi Peña, le pidió a Federico Franco que se vaya como consejero. Su declaración jurada de ese amigo, Nandí Vera, no tenía Santiago Peña en ese momento, y estamos hablando de hace 15 años atrás, no tenía 100 millones de guaraníes. Hoy, su declaración jurada, compañero, el tipo te tiene 10 millones de dólares. ¿De dónde sacó la plata? Ese es otro tema. Bueno, ese es el problema en Paraguay y de los políticos paraguayos. Llegan al cargo para ganar dinero. Entonces hay que explorarle a la gente por su testimonio. Y dos, Lugo demostró en su momento que es posible invertir en la salud y dar resultados. Hoy, lastimosamente, existe el presupuesto, pero no se ejecuta. O sea que, oñemoí cuatiape, ape ya gastata 100 millones, ape pajape o ya gasta 10 millones, va ere, porque la plata se usa en pagar a los punteros y a los miembros de mesa que nos hacen el calahuichi y nos ponen de 2, por no decir de 4, en cada elección, y ahí los perros no se quedan en la mesa. Payo, con tu permiso, Payo, con tu permiso. Adelante. Te quiero hacer una consulta. Yo me acuerdo que vos en
te habías candidatado con Santi Peña. Y yo tengo mis familiares que están en las Fuerzas Armadas, tienen altos rangos prácticamente. Y una vez yo me acuerdo cuando empezaste a candidatarte, estábamos conversando así y yo estaba creído que vos ibas a ganar, ¿verdad? Ganamos, bro. Era altísima las probabilidades que vos ganes, ¿verdad? Ganamos, bro. Claro, Si, claro. si me permitís, está Nio Lucio todavía. Y sí. Quiero, esperando un ratito, vamos a llegar a vos. Mi baby, voy nomás otra al tema de salud. Entiendo. Compañero, se puede, se debe, se llama capacidad de gestión, se llama invertir el dinero donde corresponde y se llama ejecutar el presupuesto y no dejar sin ejecución. Podemos dedicarle en otro programa a hablar exclusivamente de la salud. Ahora yo quiero concentrarme un poco en este asunto del tren, si se puede. Chipa, No, tranquilo, totalmente libre. Dale. Te doy para aclarar más nomás las cosas. fenómeno. Tranquilo. Dale. Adelante. Lucio, adelante, Lucio. Buenas noches, Payo. Va el aporte. Yari. Quiero saludar a Buenos Aires, vi. Muy bien. La opinión, hace preguntan de bueno. Sí. Ojalá yo tocar la tema, justo ahí se la toca hacer la tema, Curi. En el futuro, la que tu hija de sí o no, allá la de mañana candidata llegaron con Ana. Le ganan, no. Va a con toda mi gente o mi hospital, el medio puesto es apoyar como presidente. O sea que tengo presidente voy. Pero el medio puesto he apoyado a mi gente o sufrido mi hospital, ¿ves? Porque a modo de digo, yo no me más va a ayudar ni más allá. Sigo petit humilde trabajador de allá, y político. Pero a Hueveti Cuña que era ahí, o Lucas mensaje a través de la CRV allá. Ahí se me envuelvo yo pirata, hoy con tantos millones. Hoy da esa posibilidad, ¿ves? Allá como paraguayos a ayudar. Vamos adelante allá. Tengo para hacerse alguna vez porque soy extranjero. Argentina para mí. Vamos a hacer ahí la Paraguay es hospital, después tiene vacuna, después doctor, después enfermero. Eso llegar yo a pañal, para moa, para hacer. Ande yo pija ahora la presidente. Pese yo ya está. Por supuesto que sí, Lucio. ¿Qué te voy a decir? Ni un político te va a decir que no. Por supuesto, en mi caso, te tengo que decir y lo que siento que sí. Decir una cosa, Lucio, volviendo mal al tema del tren, por favor. Vos Sí. usás el tren allá. ¿Podés contarnos tu experiencia de cómo viajás en tren en Buenos Aires, en la provincia? Yo he viajado mucho en el tren, he viajado mucho, gracias a Dios. Ahora tengo mi vehículo, viajo con mi vehículo, pero he usado mucho. Donde hay cuando mene lo mitad va a ir por la tren, ya está la Paraguayo va a ir tren pedena petación de Constitución. ¿A dónde lo que ellos se van? No, la mejor opción que hizo la gobierno, la tren es para pobres. Porque ponerle que sea Javier Jataron Juan, sea Amapo o Aimejawi, casi 300 kilómetros. Casi la mitad de equivalente a Asunción. O Encarnación a Asunción. Tren pendejo y cuando vas a tener muy para Legata AP sería 2.000 pesos. ¿A la Champion Baixagua, eléctrico o diésel? No, hoy en día todo eléctrico. Todo eléctrico. La diésel, solamente la diésel con oye purú para larga distancia. En mucho había o juega Mar del Plata, o juega Tucumán, o la Salta, son larga distancia. A Petren o C de Constitución. Primer parada pico moite, porque se la hay estación de la Ferrer. Pero No. venda y hay otro. No, la Ojua, mucho la Ojua hacia el lado de Varela, el eco Sarandí, el eco Bernal, el eco Quilmes, el eco, ¿cómo te digo? Florencio Varela, Bosque, el eco Claypole, porque Betty Rueda, oye, Ojua, José Sepa, otro lado, otro, y no sé, una forma de que conocer, Ojua Tigre, Ojua Campana, porque está ahí una sola línea, ¿entendés? Y ahí desde Buenos Aires, capital, para ir al interior de la provincia de Buenos Aires, vos podés tomar el tren en Constitución y en Retiro, Ayepa. Y hay otra estación también.
No, eso depende de dónde lo tomás vos, el pasaje y a dónde te va. ¿Y Porque el pasaje comparado con el ómnibus es más barato o es igual nomás? no es como 5 veces más barato El tren. el tren. A cambio el SUTE debe pagar un solo pasaje. El A peaje SUTE privé. es privé, pero a cambio de viajar, hemos dicho de donde trabajo, ¿sabes? El viajar no, Montpellier, viajar a 4 colectivos. Una forma de decirte es donde 4 colectivos, a mí le pagan, a mí buena anima. Ande, SUTE debe pagar 2.000 de Gina. Ahí que tú, ella parte conexión, una vez que debo ir la SUTE, ya P2000 de como la de José Jape. Es diferente. Bueno, cambiando de tema otra vez, Cuba. Me respondéis en las... Diga, Lucio. Y después le dejo pasar a Brandon. Adelante, Lucio. ¿Cuál es su consulta? No, de respondéis en en el futuro, donde yo pido la presidenta. ¿Tema de salud? Sí. Mira Por que supuesto que sí. Pero primero, la prevención, la alimentación. De picoreimo, a carte, su colillo y misa, jicue o carú, la misma tembiú, que nos queda. No, de camo. Ellos comen otra cosa. Uy, Sí. el tomate que nosotros comemos, el locote, el nuestro está lleno de pesticidas o misa. Ellos traen de cualquier otra parte y comen diferente. Por eso que viven 100 años. Nosotros acá vivimos 60 o 70 años. Entonces, la alimentación y el tratamiento de la alimentación tiene que ser una base para evitar las enfermedades. Y otra cosa, la felicidad. El ser humano cuando es feliz, tu mente te cura el cuerpo. No Y más acá vale, toda la vida. a Pelomita, oye, deprimí, oye, entristece. A Pepe, cuánto enfermedad oía, le agarra a la población, lastimosamente. Eso es verdad, che. La verdad que sí. Bueno, Payo, me alegro de saludarte y cualquier Ne- momento te doy tu like de vuelta. Y esto grabé el día que vos seas presidente, te voy a hacer escuchar lo que te pregunto. Claro, muy bien, Lucio. Bueno, Dale. gente, le Un placer. agradezco. Pablo, si querés. Pretendo cada domingo. El otro domingo vamos a hablar un poco del tren que iría de Asunción a Encarnación. Son ideas. Sea yo presidente o no sea, pero por lo menos discutir de estos proyectos. Y Y después eso hacer es el chaco. importantísimo eso. Porque ¿sabes a cuánta gente le va a ayudaría eso? El tema de la carne, ahí preguntan los muchachos. Ustedes saben que la carne paraguaya hoy es más barata comprar en un supermercado en Chile que en Paraguay. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé, de las veces que me he ido a Chile, cuando podía salir del país, hoy no puedo, hace como 6 años que no puedo salir de Paraguay. La carne nuestra de exportación es más barata afuera que acá y es más linda. Ese es ¿Por qué lamentable. ¿Por qué la carne brasilera es más barato o sea, que es más barato que con la plata de Argentina y de Paraguay? Quiero saber eso. Por la cantidad y cómo producen. Y acá hay toda una ficción. Ellos suben los precios acá a nivel interno, pero para la exportación, como están libres de varios tipos de impuestos y utilizan los incentivos fiscales, a muy pajape la ñan de y barato veamos, y no puede ser. Se ve posada Misiones, ve. Carne brasilera o importada que gana 6.000 pesos el kilo. A Buenos Aires, ve, 12.000 pesos el kilo. A 6.000 pesos en Boya, pues en guaraní. 6.000 pesos, no tengo idea de lo que está el cambio ahora, pero Bueno, tú ya la diferencia. seguro. Sí. Bueno, vamos a hablar otro día de este tema de la carne. Gente, muchísimas gracias. Espero no haberles aburrido con la cuestión del tren. Y el próximo, 35.000, dice allí Barba Paraguay. Gracias, Barba Paraguay. 35.000 guaraní el kilo cuesta en Posada la carne. Jamba y chaguazo, hoy copea, Lucio. Y por avio. Y pongan la posada, voy a vender porque se conoce gente de la posada. Son 6.000 kilos, dice 6.000 pesos el kilo. Pero carne brasilera. Ok. A Buenos Aires vende carne, o sea que de Argentina ya. Pero 12.000 pesos, ¿usted tiene asado? 12.000 pesos el kilo. Peoña enderezado la tema a ganadero cuera hoy purú o yapoji cuey en grandes extensiones la cría.
el Sí, sí. Chaco. Se Sí. fueron a morir todos nuestros abuelos allí, ¿para qué? Hoy están enterrados bajo la bosta de vaca ahí en el Chaco todos nuestros soldados. Y los que tienen ahí ganadería, da Nerejeguá, No, lastimosamente, la gran diferente. mayoría. Y están otra vez acompañados por los aipó ganaderos paraguayos que no dejan gran cosa de dinero al Paraguay. Y utilizan, chamigo, en 1 hectárea 2 animales. Máximo 3 animales. Allá en la zona de Alto Paraná dice que se puede cargar 3 animales en 1 hectárea. Ese peondera y puruta, 10.000 metros cuadros. En Mongarujaguá, 2 animales. De Catuño. Ahí pueden vivir, amigos paraguayos, y pueden explotar esa tierra, por lo menos entre 100. Y nosotros metemos, ¿por qué? Porque ellos dominan la política en Paraguay. Uno. En el Brasil tienen la ganadería intensiva, Gera. Ellos, amigos, en 1 hectárea te ponen, amigo, el comedero para los animales, ya produce todo. En China, Catú, es luego del cocó de la gallina, cae para el pescado otra vez se le hace comer a otro, es una rueda. En el Brasil, amigo, en 1 hectárea, por lo menos te meten 500 animales en 1 hectárea, amigo. Entonces Hace, tienen otro sistema de producción, pero acá prefieren a nosotros dejarnos sin árboles, amontonados en la Chacarita, que me encanta a mí la Chacarita, pero en las proyectadas, o en Bajo Pepe Lomita, no pueden irse más hacia el interior del país porque no hay lugar. La soja ocupó toda la tierra y la ganadería. Eso con nosotros no va a ocurrir. Que se olviden que van a tener 2 vacas en 1 hectárea, señores. Mínimo 500 vacas en 1 hectárea y que la alimenten allí, compañeros. Que no nos saquen la tierra. te doy nomás un ejemplo. Tengo areco, son de Itapúa, areco, 30 areco. Areco 46 animales, areco, o carupona y cuidas y güey, porque lo mongaron, allá la mandí oro, cazuela batí, vamos o para conversión militar en la areco. Y te dejan el cálculo. Acá preguntan lo mismo de siempre. ¿Por qué no vine de Ciudad del Este? Yo me quedé el día de la elección, vuelvo a repetir por última vez, para los idiotas que no entienden. Johnny se hizo la elección un domingo. Lunes, martes me pasé recogiendo de todo el país el tema de los certificados de votación. Salí, amigo, un martes de noche. No podía avanzar de la cantidad de gente. En kilómetro 10, 5.000 personas. En Minga, en Iguazú, en todos los lugares. Avancé como pude. Llegué hasta Guraunguá el miércoles de noche. Jueves amanecí en Caguazú. Una noche dormí en el camino. Llegué hasta San Lorenzo. Dormí y al día siguiente se me agarró. Yo le pregunto acá a los que constantemente me preguntan, ¿y ustedes pelotudos con 20 y 30 años pero no podían estar ahí frente al TSJE cerrando? ¿O tenían que esperarle a un anciano de 60 años? La puta. Lo único que falta es que les limpie el culo también. ¿Qué pelotudos ya? Y darle con ese cuento de los liberales ya. Por eso que con el PLRA a nivel de cúpula nunca jamás me voy a unir. Pero ni en mi puta vida. Y esto es lo que van a sacar en el futuro. Hablamos del tren, hablamos de cosas muy importantes, pero este es el chisme que ellos quieren escuchar. Ustedes vieron lo que pasó entre Federico Franco y Lugo. La cúpula del PLRA le cagó a ese señor. Y hoy quieren unirse. ¿Quién pico se va a querer unir con esa gente? No sé si eso te sirve a los que están rompiendo las bolas con los temas de siempre. Bueno, disculpe. Vamos, David, a una pregunta concreta sobre el tren, lo que les pido, por favor. Sí, ya que están tocando ya otro tema, ¿verdad? Vamos en la próxima, vamos a volver a esto, porque si no voy a salir, se posita, y voy a devariar, ¿entiendes? Yo les agradezco por el momento que me permitieron hablar de temas importantes. Permiso, David, un ratito nomás, David, le decía a Payo, bueno. Decime, Payo, mi baby. Me bajé también, me abrí también, y te agradezco por el espacio. Yo sé que vas a abrir otro live y quiero que me des la oportunidad de subirme otra vez. Y quiero que por favor toque el tema también, y está en tu mano eso, Payo. El tema que si, un ejemplo, 2028, Payo Cuba presidente, carajo, 2028. ¿Qué vos harías?
un ejemplo para otro tema. Es que varía de las prisiones de Tacumbú, etcétera. Y si es bueno, esa prisión domiciliaria que tenemos que tener en Paraguay tiene que dejar de existir. ¿Entendés? Vamos a hablar Ese de es el eso. tema que también Yo vamos a hablar soy, de eso. Te yo pido, soy por ex favor. Está en tu interno, mano. yo soy ex interno de 4 penitenciarías y conozco también la Guardia de Es que Seguridad explota. o Mucho agrupación inocente. y vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar, por supuesto que sí. Vamos a entrar en Ojalá que sí. detalle, sí. Hay Permiso, me mucha bajo. gente que no debe estar y los grandes ladrones están afuera. Bueno, Eso es. permiso, Pa, yo te voy a dejar un rato, yo porque Les doy un abrazo porque si no, se va a ir. Vamos a hablar un día de temas varios. Estoy procurando hablar así de domingo, temas ¿verdad, Pacho? concretos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y gracias. Bye, babies.